Los candidatos anti-establecimiento son los protagonistas de las elecciones más recientes en América Latina. Javier Milei dio la sorpresa en Argentina. Bernardo Arévalo podría ser el próximo presidente de Guatemala. Y aunque Jan Topic en Ecuador no está tan cerca como los dos personajes anteriores, también le está yendo bien en las encuestas. Y no se trata de un fenómeno nuevo en la política de la región. Ha habido otros candidatos no tradicionales que llegaron al poder criticando a los partidos tradicionales, como lo hizo Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador. ¿Qué tienen estos políticos en común? Está en auge el fenómeno del outsider en América Latina. Para conversarlo hoy en el debate, estamos en nuestro estudio con Carlos Andrés Arias Orjuela. Él es doctor en Psicología Política de la Universidad Católica de Colombia y docente de la Maestría en Comunicación de la Universidad Javeriana. Desde Buenos Aires nos acompaña Carola Lustig, politóloga directora ejecutiva de Reporte Sud, miembro de la red de politólogas y profesora de política latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires. Y en Ciudad de Guatemala está Eduardo Núñez Vargas, politólogo, director de National Democratic Institute para Guatemala y El Salvador y director del Programa Regional para Centroamérica. A ellos tres, gracias por acompañarnos. Y a ustedes, nuestra audiencia, también les doy la bienvenida y les recuerdo que pueden dejar todos sus comentarios en las redes sociales. Estamos como @France24_ES y pueden comentar con el hashtag #eldebatef24. A mí me encuentran como @MariaCleaguirre. Pueden repetir este y todos nuestros debates a través de YouTube o escucharlos en podcast a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Quiero comenzar con usted, Carlos Andrés. Gracias por estar aquí con nosotros. Y una pregunta que le haré a los tres. ¿Cuál es la diferencia entre candidato no tradicional, un candidato antiestablecimiento o outsider? Mire, yo creo que para iniciar a responder es importante señalar que el fenómeno de los outsiders no es nuevo en América Latina. Creo que el fenómeno como tal se convirtió en la tradicional forma de presentarse de la gran mayoría de políticos. Es decir, ya no es novedoso. Creo que lo novedoso es presentarse como un político profesional. Eso sería novedoso en las elecciones en América Latina. Ahora bien, el fenómeno como tal de outsiders sí genera un atractivo para los electores, un atractivo para los ciudadanos, porque, entre comillas, genera un elemento importantísimo en comunicación política electoral, que es el contraste. Ahora vamos con usted, Carola. Carola, gracias por acompañarnos y cuéntenos para usted cuáles son las diferencias entre estos tres términos o si significan lo mismo: candidato no tradicional, candidato antiestablecimiento o outsider. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. La verdad es que justamente el caso argentino es paradigmático porque en realidad lo que sucedía en los últimos años o en las últimas décadas es que no emergía ningún candidato que, digamos, era un candidato outsider, ¿no? que emergiera por fuera de los partidos tradicionales. Argentina, la verdad, que ha sufrido sucesivas crisis de representación política y lo cierto es que aún así el sistema político todavía llegaba a responder correctamente como para que no emergieran esto que llamamos outsiders o antisistemas, ¿sí? Es la primera vez, diría, que un candidato, Javier Milei, con mucha claridad emerge, ¿sí?, por fuera de los partidos tradicionales, ¿sí? Y es un candidato muy crítico del sistema político, es un candidato antipolítica, antisistema político concretamente, insisto, emergiendo por fuera de los partidos más tradicionales. Vemos entonces cómo no es novedad para Carlos Andrés en Colombia, pero sí lo es para Carola y el caso argentino. Eduardo Núñez, bienvenido también usted al debate y cuéntenos, en el caso de Guatemala, ¿es o no novedoso este candidato antiestablecimiento? Bueno, primero que nada, mil gracias por la oportunidad de la invitación. Mira, no es novedad en Guatemala. Bueno, primero habría que decir que Guatemala tiene uno de los sistemas de partidos políticos menos estructurados, más fragmentados y de más alta volatilidad en América Latina desde hace muchos años. Ha producido más de 100 partidos políticos desde 1985 a la fecha. En ese sentido, es la figura, digamos, de candidatos centrados en su personalidad
ha estado recurrentemente presente en la historia política guatemalteca en el periodo democrático. Pero el caso más evidente es que en el año 2015 fue electo el posteriormente presidente Jimmy Morales, una persona que venía del mundo del espectáculo, que no tenía tradición partidista alguna, que creó un partido ad hoc de manera coyuntural previo a las elecciones y que le permitió colocarse en segunda vuelta y ganar en segunda vuelta. Lo que estamos viendo en este momento, en este proceso electoral, es que tuvimos previo a su exclusión por motivaciones o factores judiciales, un candidato que llegó a encabezar las encuestas con el 25% de la intención de voto de un partido pequeño, Prosperidad Ciudadana, que posteriormente, bueno, como digo, fue excluido judicialmente, pero ya representaba un crecimiento notable en 30 días de campaña electoral. Entonces, lo que estamos viendo con la figura de don Bernardo aquí en cámaras, digamos, en la grabación, es eso, es un voto de protesta, un voto de cansancio contra las formas políticas tradicionales que va a encontrar uno u otro vehículo. Ahora, Carlos, usted iba a complementar algo. No, es que me parece muy interesante la observación porque lo que confirma es que el ejercicio de contraste y el ejercicio de vestirse, de ser antisistema, a pesar de que en algunos de los casos, por ejemplo en el de Milei, sí parece ser un antisistema claramente, es lo que está generando réditos en América Latina. ¿Sí? Uno puede ver el caso de Bukele, uno puede ver el caso de Correa en su momento, incluso el mismo caso de Maduro en su momento. Entonces yo creo que el fenómeno de los outsiders se convirtió como en la nueva forma de vestirse independiente y lastimosamente está generando unos personalismos políticos que terminan en detrimento de los partidos políticos y las estructuras como tal. Ahora bien, yo entiendo la necesidad de romper las estructuras para generar unos nuevos liderazgos, pero romper tan dramáticamente las estructuras lo que trae consigo es unas consecuencias nefastas, porque la gran mayoría de estos outsiders no están preparados para ejercer el gobierno. Son muy buenos candidatos, son muy buenos disruptores de narrativas y discursos, pero no son buenos gobernando. ¿Por qué? Porque están más acostumbrados al ejercicio emocional de la indignación que al ejercicio de la gestión de gobierno. Ya vamos a hablar precisamente como de las consecuencias que traen esta clase de candidatos para la política y para la democracia, pero quiero volver con usted, Carola, porque ya tanto Eduardo como Carlos han mostrado unos puntos que comparten estos candidatos no tradicionales. Uno, están en contra del status quo y dos, no tienen por lo general una larga experiencia en la política y no están aliados dentro de un partido tradicional. ¿Qué otras características en común pueden compartir estos personajes según lo que usted ve desde Argentina? Bueno, sin duda son candidatos que, como mencionaba el colega recientemente, construyen un discurso populista, un discurso personalista, ¿no? Un discurso totalmente mesiánico, como lo está haciendo Javier Milei, y como me parece, como usted muy bien mencionó, Topic también lo está haciendo, si bien no es, digamos, un candidato que, digamos, tiene claras chances de ganar, sí lo es claramente Milei, digamos, fue una sorpresa el resultado de este domingo para todos los argentinos. En realidad construyen este relacionamiento mesiánico con la sociedad, con el pueblo, digamos, ¿no? que representan. Me parece que Topic justamente pretende rescatar al Ecuador, ¿no? del miedo que está teniendo la sociedad ecuatoriana, de la delincuencia organizada que se está dando de manera cada vez más intensa, ¿no? Y en el caso de Javier Milei, que es el caso que yo más conozco y en el que quisiera profundizar, justamente Milei nos rescatará a todos los argentinos de esta especie de corrupción estatal organizada, ¿sí? De todos los costos que conlleva justamente la existencia de lo que él tanto denota que es la casta política. En eso Javier Milei tiene un discurso muy antisistema, ¿sí? Y justamente digamos lo que construye este tipo de relacionamiento con el electorado, que es muy directo, ¿no? Es un poco considerar
en el caso de, claramente, en el caso de Milei, ¿sí? Digamos, básicamente lo que hace es un poco el catalizador de un electorado muy, muy disconforme, ¿sí? Que considera que los problemas estructurales de la Argentina siguen irresueltos, ¿no? Que el peronismo no ha dado una respuesta satisfactoria, ¿no? El peronismo representado actualmente por Unión por la Patria, ¿no? O por el gobierno, ni el antiperonismo, ¿no? de los años del macrismo tampoco ha dado una respuesta satisfactoria a todos estos problemas estructurales. Y estos problemas estructurales, la verdad, en el caso argentino, vale la pena recordarlos, ¿no? Porque estamos hablando de una deuda externa bastante importante, ¿no? Del 30% de su PBI, ¿no? Una inflación interanual que ya alcanza el 114%, ¿sí? Es el tercer país del mundo con la mayor tasa de inflación, ¿sí? Múltiples tipos de cambio que complejizan mucho y a veces hacen muy poco manejables la economía, ¿sí? Que parecen más bien parches ad hoc que resoluciones estructurales al problema de la economía bimonetaria que tenemos en Argentina, un sector informal del 45%, que es muy alto, ¿sí? Y entonces todo esto es como un caldo de cultivo casi perfecto a esta insatisfacción con la política tradicional y con los partidos tradicionales que no dan respuesta y no dan resolución, ¿sí? A todos estos problemas que encuentra el electorado. Y volviendo con lo que usted dice de un caldo de cultivo del descontento de las personas con los partidos tradicionales, Eduardo, le quiero preguntar cuáles son las causas y los factores institucionales en los múltiples países que favorecen a la aparición de estos candidatos antiestablecimiento. Bueno, creo que es una excelente pregunta. Mira, yo pondría cuatro elementos sobre la mesa que complementan muy bien los dichos por Carola. Número uno, creo que tenemos un proceso de desinstitucionalización de buena parte de los sistemas de partidos políticos en América Latina. No hemos sabido hacer buenas transiciones de los sistemas de partidos políticos, ni buenas reformas en los sistemas de partidos políticos que le otorguen a estas estructuras, a estas instituciones políticas capacidades adaptativas suficientes a entornos sociales, económicos y políticos muy cambiantes. Entonces, un primer factor es ese, menos capacidad de los partidos abre el espacio a la irrupción de formas no partidarias o de candidaturas de carácter personalista. Un segundo elemento es que también tenemos una migración, una transformación de los campos o de las arenas en los cuales se dan las batallas electorales o las contiendas electorales. Pasamos de los viejos modelos basados en la organización y el territorio a los modelos crecientemente centrales en términos comunicacionales. Eso tiende a generar incentivos a la personalización de la política más que a la institucionalización de la política. Y eso abre también a la irrupción de este tipo de figuras. Un tercer elemento, bien lo planteaba Carola, es el tema de la satisfacción. Hay un problema de insatisfacción con los resultados de la democracia que son asociados naturalmente con las formas políticas tradicionales propias de la democracia en los últimos 40 años en la región. Y esas formas típicas de la democracia son los partidos, son los ejecutivos, son los legislativos sometidos hoy a cuestionamiento. Frente a instituciones y partidos que no dan respuestas, ¿qué tiene que perder el electorado con buscar una alternativa que pueda sonar radical, más o menos radical, en relación con el establecimiento? Y el cuarto elemento es que parte de esa insatisfacción con la democracia, parte de ese hastío contra las élites en general, no solo políticas, sino élites políticas, económicas y sociales, está asociado con la percepción de que el establecimiento ha tendido a corromperse. Y la idea de que los relatos anticorrupción, los relatos depuradores, son relatos que venden electoralmente. Esa saturación con la idea de que hay una suerte de privatización ilícita de los beneficios que el Estado debería darle a la gente está muy presente, gravitando en el entorno de la cultura política latinoamericana. Quiero enfatizar en dos frases para hacerle la pregunta a usted, Carlos, sobre dos puntos que tratan Eduardo y Carola. Carola habla del relacionamiento que ella llama mesiánico de Milei con el público argentino, y también en las 4 razones que nos presenta Eduardo, una de ellas es el hastío con esa clase política y el discurso y el relato anticorrupción. En Colombia estuvo a punto de llegar este candidato antiestablecimiento que en el caso colombiano era Rodolfo Hernández.
Y veo que tenemos diferentes políticos de izquierda o de derecha, pero ¿se puede hablar de un factor común que es el populismo? Sí, hay un factor común no solamente en Colombia, sino en América Latina. Creo que Carola lo estableció y lo destacó muy bien. El mesianismo político se puede ver en diferentes escenarios de la personalización de la política, también como lo decía nuestro colega en Guatemala. Y es básicamente ese mesianismo se convierte o en un personaje, como lo plantea Joseph Campbell en El Camino del Héroe, que se convierte en ese salvador que independientemente de si es populista o si es empresario o si es un actor de televisión o si es un guionista, ¿sí? Como lo que puede llegar a suceder en Bogotá, ¿sí? Con el alter ego de Gustavo Petro en Bogotá, en la capital de Colombia, es un común denominador, y es que es una persona que independientemente de dónde proviene, se presenta a sí mismo como un salvador. El caso más fuerte de lo que estamos viendo se ve obviamente en Argentina y se ve en Ecuador. En Ecuador estamos viendo al candidato Topic, que se presenta como el Rambo ecuatoriano. Entonces él se presenta en construcción de imagen pública en redes sociales literalmente como un Rambo. Entonces se presenta piloteando un helicóptero con chalecos antibalas, haciendo ejercicio, haciendo flexiones. Y esto a pesar de que tiene un grado en la Universidad de Pensilvania, es economista, ¿sí? Ha tenido una preparación y una cualificación académica que muy pocos latinoamericanos han tenido. Lo mismo nos pasa en Argentina. En Argentina se presenta como también un mesías, un salvador que viene a salvar a los argentinos de lo que ha venido sucediendo en su economía, ¿sí? Con lo que tradicionalmente se ha presentado. Y lo mismo nos pasa en Guatemala. Y podríamos así pasar por Bukele, podríamos pasar incluso así lo que pasó en Colombia, para cerrar la pregunta, con Rodolfo Hernández, y lo que terminó pasando también con un anti-establishment, entre comillas, que era Gustavo Petro. Eduardo, varias veces ha salido a la luz el nombre de Nayib Bukele, y de hecho candidatos como Jan Topic en Ecuador o Milei en Argentina lo han citado como ejemplo. ¿Qué tiene la figura de Bukele que tantos líderes en América Latina lo quieren replicar? Bueno, yo te diría que atendió esos 4 factores o disparadores que explican la irrupción de estos candidatos antisistema. Primero, canalizó el cansancio social o ciudadano de los salvadoreños y las salvadoreñas en relación con los problemas de la seguridad, y particularmente con la incidencia de un fenómeno muy presente en Centroamérica conocido como maras y pandillas, que tenían un grado notable de control territorial y un grado notable de capacidad de extorsión, de acumulación ilícita de recursos a través de la extorsión. O sea, ofreció resultados, digamos, reempaquetando los viejos enfoques de mano dura que ya fueron implementados en varios países de América Latina y particularmente en América Central durante los años 90. Entonces, logró canalizar ese activo ofreciendo una alternativa que no era nueva en términos de política pública, pero que ofrecía resultados contundentes de corto plazo, o sea, efectividad, frente a la carencia de resultados del viejo establecimiento. Segundo elemento, una narrativa anticorrupción fuerte, decir que todo, o sea, en un país como El Salvador, que era bipolar en términos ideológicos de izquierdas y derechas, introdujo una nueva bipolaridad entre lo nuevo y lo viejo. Lo viejo como asociado con la corrupción, lo nuevo asociado con la posibilidad de resurgir, con la posibilidad de reconstruir, con una agenda refundacional en su discurso, en su narrativa, en su planteamiento, no necesariamente en el alcance y contenido de su proyecto. O sea, el relato que explotaba el malestar social contra la percepción de apropiación indebida de recursos del Estado por élites vinculadas a prácticas de corrupción. Y un tercer elemento que introdujo el presidente Bukele, el hoy presidente Bukele, es que supo interpretar muy bien los cambios en las arenas políticas de las que hablaba. Logró entender que estábamos mutando de los viejos modelos de centralidad organizacional de la política al nuevo modelo de centralidad comunicacional de la política, e hizo un uso muy inteligente de las redes sociales para tratar de definir e imponer la agenda política y los coordenadas en las cuales iba a dar el debate en la contienda electoral y posterior a la contienda electoral. Usted menciona varios elementos, 3 concretamente, que tienen que ver con mano dura, anticorrupción, una presencia activa en las redes sociales y entender y captar muy bien los cambios de la arena política. Carola, ¿está pasando esto con Milei en Argentina? ¿Está captando y está aplicando estos mismos cambios que ya Bukele hizo en El Salvador?
Totalmente, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo quería mencionar justamente, volviendo a esto de cómo construir el mito populista, que es lo que efectivamente está logrando muy exitosamente con este discurso mesiánico, ¿no? Javier Milei en Argentina, ¿no? Y María Esperanza Casullo, una politóloga argentina, lo que considera es que tiene que haber por lo menos, digamos, 4 categorías, ¿no? Presentes, ¿sí? A la hora de lograr exitosamente construir este líder populista, ¿no? El mito concretamente, ¿no? Tiene que haber sin duda un villano externo, ¿no? Tiene que haber un enemigo, un malo externo. Y en el caso de Javier Milei, que me preguntaba, el enemigo externo es el comunismo, ¿no? El socialismo, un poco como lo ha construido Bolsonaro, ¿no? En su campaña. Pero también es, en el caso de Javier Milei, un poco el feminismo, ¿sí? Porque después vamos a ver quiénes son los electores de Milei, y un poco también el Estado elefantiásico, ¿no? Volvemos a ciertas ideas como de un discurso más neoliberal. Pero el villano externo tiene que estar, ¿no? El traidor interno también tiene que estar. Ahí está, digamos, el tema de la casta política en el caso de Milei. Siempre tiene que haber un sector que es el sacrificado, ¿no? O los héroes en todo este relato, que en el caso de Milei sí es, digamos, el joven varón en general, el trabajador informal, ¿sí? Que ve con mucha, digamos, reticencia los beneficios que está mostrando la casta política, ¿no? Y un redentor que es el mismo, ¿no? Y hay un elemento que me parece fundamental que agrega a todo esto, que veníamos mencionando entre los colegas, que es fomentar el enojo. Tiene que haber una campaña del enojo, digamos. Milei, digamos, promueve, digamos, un relacionamiento con su electorado mostrando, digamos, cierta alianza, ¿sí? Con ese electorado, mostrando cierto enojo con esta casta política, ¿no? Entonces, fomentar el enojo es fundamental también para construir este mito populista, y yo creo que Javier Milei lo ha considerado, lo ha logrado con mucho éxito. La verdad es que se consideraba que Javier Milei en su mejor escenario fuera a sacar 25% y ha superado la expectativa, ¿no? En un 30-31% del electorado a nivel nacional. Incluso en algún momento la expectativa era todavía más baja, con 20%. Quiero volver sobre un punto que usted menciona, y es la informalidad del candidato. Son por lo general políticos que se presentan sin traje, sin corbata. Vemos una semejanza bastante parecida entre Milei y Bukele, que claramente no la tiene, por ejemplo, Donald Trump o Andrés Manuel López Obrador en México en su manera de vestir. Le quiero preguntar a usted, Carlos, qué otros factores en común hay, pero sobre todo ahora sí enfocarnos en ese riesgo. ¿Qué riesgo representa esta clase de candidatos para las instituciones? Arranco por lo primero, y vale la cuña. El Observatorio de Redes Sociales Digitales del doctorado de Psicología Política en la Universidad Católica desarrolló un estudio de emociones políticas, y esas emociones políticas lo que estableció es que la gran mayoría de estos liderazgos mesiánicos y personalistas de la política están girando alrededor de 4 emociones, 2 positivas, 2 negativas. Las 2 negativas son miedo e ira, y positivas, pasión y amor. Entonces, lo que están haciendo estos mesianismos políticos, independientemente si son de izquierda y de derecha, porque ese es el segundo hallazgo del observatorio, es que indistintamente si eres un político de derecha o de una afiliación ideológica de derecha o afiliación ideológica de izquierda, utilizas las emociones a destajo simplemente para generar actitudes o comportamientos políticos que sean proclives a la elección del voto, a votar. Entonces, ahora sí, después de ese contexto, entro a responder. Lo que yo encuentro como consecuencia grave es que la gran mayoría de ciudadanos olvida la perspectiva de gestión política, la experiencia política y el programa político como tal, y se fija básicamente en la emoción que pueda generar el liderazgo o la personalidad política de ese candidato. Y eso lacera las instituciones y lacera la democracia, porque terminamos eligiendo a líderes políticos que no están preparados para gobernar.
Y que luego se convierten en el personaje central, personalizan la política. Carola, quiero volver con usted porque hay un fenómeno sobre el que lo quiero preguntar a los tres, y es cómo estos candidatos pasan de criticar al establecimiento, al status quo, a ser ellos mismos el establecimiento y a convertirse casi que en un partido unipersonal. Lo vemos con Donald Trump en Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador en México y en su momento con Rafael Correa en Ecuador. ¿Cómo se hace ese paso de pasar de criticar el status quo a ser parte vital de él? Sí, es como la gran incógnita de Javier Milei. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que no está claro, no está para nada claro qué es lo que va a pasar con Javier Milei en caso de que sea presidente. Muchas de sus propuestas sin duda necesitan del apoyo parlamentario, ¿no? de la sanción de nuevas leyes, ¿no? Y lo cierto es que no está claro que el Parlamento vaya a apoyarlo en caso que sea presidente en medidas tan drásticas como las que propone, como por ejemplo directamente cerrar el banco central, por ejemplo privatizar la educación, la salud, privatizar los medios públicos. Todo eso requiere la reducción de impuestos, por supuesto, todo eso requiere del apoyo del otro poder, digamos, dentro de una democracia que es el poder legislativo. Entonces yo me pregunto hasta qué punto en realidad, y todavía no lo ha mencionado Javier Milei, no se va a volver en realidad una de estas democracias o autocracias plebiscitarias, ¿no? Que tanto denostan en definitiva, ¿no? Entonces no está claro en qué va a devenir en todo caso un eventual mandato de Javier Milei en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que podría perfectamente convertirse o necesitaría convertirse en una democracia plebiscitaria, ¿no? Sin duda. Usted habla de los contrapoderes dentro del mismo Estado y esto ya se ha visto en El Salvador. Eduardo, cuéntenos allí el personalismo en torno a Bukele. ¿Qué consecuencias ha traído para el legislativo y el judicial? Bueno, lo que vemos en términos generales es un proceso de alineamiento institucional, si me permiten decirlo de una manera, o un relativo desdibujamiento de los sistemas de frenos y contrapesos y de los modelos de separación de poderes. Uno de los rasgos dominantes de cualquier forma de política personalista, sea con discursos con énfasis ideológico o postideológico, como algunos otros se han definido, porque hemos visto de todo, no solo en América Latina, sino en otros países, es que tienden a fomentar de manera implícita y a veces explícita una suerte de desinstitucionalización, bajo la idea de que el viejo establecimiento, la casta en el lenguaje de Milei, haciendo referencia a élites o haciendo referencia al viejo modelo de la democracia representativa con el cual hemos funcionado estos 40 años del actual ciclo democratizado, no funciona. Entonces, si no funciona, no se vuelven relevantes, sino que deben estar sometidos o deben ser subsidiarios a la voluntad política del líder que representa el cambio. Porque el arte de este tipo de estilos de liderazgo o de este tipo de líderes políticos o lideresas políticas es que es la mimetización del cambio con la figura de la persona. El cambio está asociado a la persona. El cambio está asociado de manera indefinida con la vigencia política de la persona. Y bajo esa lógica entonces se genera una suerte de esquema de subsidiariedad de las instituciones al liderazgo de esa persona específica y a su posibilidad de permanencia en el poder a lo largo del tiempo. Bueno, y teniendo en cuenta estos riesgos y que casi se puede hablar que están copiando el mismo modelo en diferentes partes, Carlos, ya para concluir nuestro programa, ¿a qué se debe que este fenómeno se vea casi que en toda América Latina y cuáles son las consecuencias? Mire, hay un ensayo de Mario Vargas Llosa, un escritor peruano, que se llama La Sociedad del Espectáculo. Y en La Sociedad del Espectáculo, en ese ensayo, que es bastante viejo, pero muy actual y muy
muy cruzado en coyuntura, lo que nos muestra es que la fragmentación de la información y la fragmentación de los contenidos y la imposibilidad de profundizar en los mismos y la navegabilidad, por decirlo de alguna forma, de las nuevas ciudadanías hace que la gente se quede con el titular, se quede con la frase. Entonces, si la frase es impactante, si la frase genera esa emoción con la cual yo me conecto, me vinculo y genera algún tipo de proceso de entendimiento, otro autor lo llamaba otredad, es decir, reconocerme en el otro, ¿sí? Hace que la gente básicamente olvide lo que es verdaderamente importante. Y eso ha hecho que básicamente nos quedemos con el titular, nos quedemos con la forma, nos quedemos con el chaleco que se pone el candidato porque siente miedo y entonces él va a representar la seguridad, o porque salte de un helicóptero, o porque asuma unas banderas y unas posturas políticas. A mí, para cerrar, lo que más me preocupa de este fenómeno y lo que más me llama la atención es que yo no veo a corto plazo que salgamos de él. Y que vamos a tener outsiders, entre comillas outsiders, porque yo no siento que sean novedosos, de derecha y de izquierda, y que cada vez esos outsiders se van a parar más en ejercicios autoritarios de poder, amparados en las redes sociales, en donde la institucionalidad pasa a un segundo plano. Entonces vamos a ver cada vez más gobernantes que no gobiernan con las instituciones, sino que gobiernan por Twitter o por redes sociales, como también pasa en Colombia. Carola, ¿cree usted que se va a replicar este modelo en Argentina con Javier Milei? Sí, es probable. De hecho, lo que yo quería agregar es que en Argentina, digamos, la verdad es que el sistema político o el sistema de partidos políticos funcionaba medianamente bien. Digamos, teníamos un bipartidismo con dos partidos tradicionales hasta la famosa crisis de representación del 2001, que dio lugar a un bicoalicionismo, ¿no? Dos grandes coaliciones que la verdad que venían, digamos, alternándose el poder de alguna manera. Pero ahora vemos un escenario de competencia entre tres, donde efectivamente, como bien menciona el colega, digamos, pareciera llegar para quedarse esta tercer cosa, ¿no? Este tercer fenómeno que es el antiestablecimiento, ¿no? El anti-bicoalicionalismo, ¿no? El antisistema, ¿sí? Para el caso argentino yo creo que sí. Y Eduardo, para el caso de Guatemala, ¿se puede comparar a Bernardo Arévalo con Javier Milei en Argentina o con Jan Topic en Ecuador? No, no creo que sean comparables. Creo que el caso de Bernardo Arévalo representa un estilo de liderazgo muy distinto. Es un hombre con un discurso, hasta ahora se ha presentado como un discurso muy moderado, como un socialdemócrata más o menos clásico, si tuviéramos que intentar clasificarlo de alguna manera, que han tratado de construir un partido político con un relato anticorrupción, básicamente también con una lógica refundacional o de recuperación, digamos, de una suerte de primavera democrática. Ese es el tipo de discurso que están utilizando, pero no es un líder que tenga un discurso polarizante, que es uno de los rasgos claves de este tipo de figuras o de la polarización como una herramienta o como una estrategia política. No es un líder que hoy por hoy muestre un discurso antisistema, sino de refuncionalizar el sistema en términos de, el discurso que plantea es en términos de erradicando la corrupción, el sistema funcione de una manera más sustantiva, etcétera, cosas por el estilo. Creo que por eso no empata claramente dentro de una figura comparable con Topic o con Milei, sin lugar a dudas. Creo que es un patrón distinto. Creo que hay un voto antisistema, una demanda de cambio socialmente instalada y políticamente instalada en Guatemala, que ha buscado identificarse con distintas rutas de respuesta político-institucional. Unos optaron por el voto blanco y el voto nulo, fue el gran ganador de la primera ronda presidencial. Otros ahora optaron en su momento por Carlos Pineda, que fue luego excluido judicialmente. Ahora están optando por el candidato que consideran que no forma parte de la coalición de actores políticos y económicos que han gobernado Guatemala durante los dos últimos periodos presidenciales. Cierro entonces con estas ideas que todos ustedes nos han presentado aquí en el debate, y es:
Para ser este candidato antiestablecimiento no solo es necesario tener un discurso anticorrupción o querer refundar las instituciones, sino que es muy importante también tener un discurso que polarice, que como ya lo decía bien Carlos, tenga 4 emociones: el miedo, la ira, la pasión y el amor, y que sean un discurso más mesiánico en contra del sistema y que se pinten a ellos mismos como los salvadores. Así les dejamos a ustedes, nuestra audiencia, las grandes conclusiones para que en sus lugares donde habitan también identifiquen a estos candidatos. Carlos Andrés Arias, Orjuela, Carola Lustig y Eduardo Núñez, gracias por acompañarnos en este debate, y también le agradezco al equipo técnico y a nuestros productores Giovanni Agudelo y Tania Herrera. Sigan en France 24.